muy importantes, días muy importantes, y el dato es la gran baja en el número de casos que se reportaron ayer. Tan solo 25 casos en la ciudad cuando venimos de 129, 134 y una curva sostenida por ahí en esa cantidad de casos diarios. Bueno, ayer se estaba reportando a última hora una baja muy importante y vamos a ver a qué se debe esto, seguramente a los efectos de la cuarentena y la fase 1 que vivió toda nuestra comunidad. Ya le vamos a dar pase a Marcelo. Te digo buen día, Marce, a Andrés Oviedo, Marcelo Ortiz, desde el móvil. Adelante. Gracias, Fer, muy amable, y le agradecemos también el tiempo y la deferencia al doctor Marcelo Ferrarios, habitualmente siempre muy gentil con nosotros. Doctor, bueno, gracias por recibirnos. ¿Qué análisis se puede hacer de esta semana en el cual se espera por allí el impacto de la fase 1? Bueno, nosotros lo que venimos viendo en las 2 últimas semanas es que el número de casos de contagio promedio por día viene bajando. La semana anterior con la anterior a la semana pasada hay un promedio de baja de casos positivos por día de 39, lo que hace que hace 2 semanas el promedio en los 7 días haya sido de 163 casos por día y la semana pasada de 124. Hemos iniciado la semana esta con 25 casos el día de ayer, pero vuelvo a repetir, como lo he dicho desde el comienzo del aumento del número de casos allá por los primeros días de agosto, que la curva se va a ir comportando en forma de serrucho y que lo que nosotros estamos buscando con todas estas medidas que hemos venido implementando desde hace 2 meses, desde que aparecieron los casos en el brote de Río Cuarto y el corredor del COE regional, buscan amesetar la curva de contagios y permitir de esa forma al sistema sanitario, tanto público como privado, poder dar respuesta principalmente a los pacientes que necesitan internación. Por lo tanto, una evaluación de la fase 1 recién la vamos a tener sobre el final de esta semana. Doctor, se ha hablado en algún momento de ocupación de camas en general en todo el país de más de un 60%. ¿Cómo estamos en Río Cuarto? ¿Generó este hecho de la fase 1 una ralentización de ocupación? La fase 1 lo que nos ha permitido es poder dar una contención tanto en el sector público como privado a la demanda de internación. Nosotros iniciamos la demanda de internación principalmente con los municipios que corresponden al corredor del COE regional. Tuvimos un importante número de internados cuando hubo que evacuar los 2 geriátricos completos de Vicuña Maquena y el de Coronel Moldes, más las personas que iban llegando de la zona. Ante esa situación y un análisis sanitario no solo del equipo epidemiológico nuestro, sino también de la provincia y de la mesa sanitaria que constituimos entre el sector público y privado en la ciudad de Río Cuarto, fue que hicimos el planteamiento y la toma de decisión por parte del intendente de llevar a esta fase 1 por 14 días para disminuir el número de contagios que, como bien todos sabemos, el virus se transmite a través de las personas. En ese sentido, lo que venimos evaluando, como decía anteriormente, es que estamos viendo una disminución en el número de casos y un amesetamiento, que es lo que venimos buscando. Desde ya que el caso 0 no lo vamos a volver a tener, nosotros ni el país ni el mundo, hasta que esto aparezca una vacuna y pueda ayudar, porque tampoco va a ser la solución definitiva, porque va a haber que lograr una inmunización importante a nivel mundial. Y de hecho, lo que digo se está sustentando lo que está ocurriendo nuevamente en Europa, sobre todo en países que ya pasaron brotes muy importantes y que ahora están con rebrotes que aparentemente serían de mayor magnitud que los que vivieron anteriormente, como está ocurriendo en España, en Francia o en Gran Bretaña. Por lo tanto, las medidas que nosotros hemos tomado acá buscan, como dije anteriormente, amesetar la curva, y lo vamos a ir viendo en los próximos días y la semana próxima también. Doctor, ¿cómo está la situación para aquellos no COVID? Digo porque las patologías siguen estando. ¿Cómo han notado ustedes dentro de la misma ciudad, digamos, con los nosocomios tanto privados como públicos, la posibilidad de atenderlos?
Bueno, en ese sentido nosotros venimos haciendo un gran trabajo tanto en lo público como en lo privado, atendiendo tanto la patología COVID como no COVID, no solo de Río Cuarto, sino también de la zona, porque como bien dice, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, las mujeres que tienen que dar a luz, los cuadros abdominales, las personas con tratamientos oncológicos, en fin, siguen estando, y es así como el personal de salud también tiene que abocarse a atender tanto la patología no COVID como COVID. Y en ese sentido es que venimos todos los días reuniéndonos, tenemos una reunión por la mañana y otra por la tarde, con esta mesa sanitaria que involucra al sector público, al privado y a los principales gerenciadores de salud de Río Cuarto, que es el PAMI y el APROS, y sobre eso venimos tomando decisiones y medidas todos los días, en función de cómo va planteándose la situación. Con respecto a las camas COVID, lo que estamos notando es que los pacientes que requieren internación, muchos de ellos tienen enfermedades concomitantes, comorbilidades, lo que hacen que se prolongue el día de cama de internación y estar trabajando con cama caliente. La cama caliente es, sale un paciente y inmediatamente ingresa otro. Bueno, esta fase 1 lo que ha buscado ha sido dar un poco de aire, también para recuperar a todo aquel personal de salud que se vio contagiado o aislado por ser contacto estrecho de un positivo, y hasta el día de hoy la ciudad de Río Cuarto ha podido dar la contención no solo a la ciudad, sino también a toda la región, recordando que son 79 municipios que se apoyan tanto en el sector público como privado de la ciudad de Río Cuarto. Doctor, hasta ayer ustedes mismos tienen el dato de 86 víctimas fatales, 86 vecinos que lamentablemente han perdido su vida. En las últimas horas se ha presentado en el Consejo Deliberante de la misma oposición un proyecto que tiende a humanizar la muerte, a una despedida. ¿Se pueden elaborar otro tipo de protocolos? ¿Cómo ha visto esto? Yo creo que sí se puede. Lo que hay que ver es también la situación, el momento y el lugar. Tendrá que ser un protocolo muy bien diagramado, proyectado, porque la mayoría de estos fallecimientos ocurren en las instituciones sanatoriales públicas o privadas. De hecho, los fallecidos que hemos tenido, todos han fallecido estando internados y con enfermedades concomitantes o comorbilidades. Por lo tanto, se complejiza el ingreso de los familiares a la habitación, a la institución, cuando estamos hablando de sectores COVID, donde las medidas de bioseguridad son muy estrictas justamente para evitar los contagios de las personas que circulan en esas áreas, no solo desde el personal sanitario, médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, de maestranza, sino también con respecto al familiar que puede llegar a ingresar. Los protocolos indican que esas personas están, cuando son positivas, ocupando una habitación donde el personal entra con una vestimenta específica, que es el equipo de protección personal, que el mismo hay que cambiarlo cada vez que uno ingresa y sale del sector. Por lo tanto, puede que por ese motivo de las medidas de bioseguridad, este proyecto de ordenanza se vea un poco limitado, con lo cual no quiere decir que tal vez ya cuando a la persona se la lleva para ser velada, que sí está permitido una cantidad limitada de horas y también de personas que pueden despedirse. Marce. Yo entiendo de la muerte digna. Habrá que analizarlo también, pienso, con un comité de bioética, donde también no podemos dejar de lado estas medidas de bioseguridad que por el ingreso de personas que se entiende que son familiares y que uno tiene todo el derecho a poder despedirse de un ser querido, nos lleve también a aumentar el riesgo de esas personas que ingresan ahí.
Sí, Fer, te escucho. Quería preguntarle al secretario cómo están los equipos de salud, los médicos, los enfermeros, cuánto pueden saber de personas que estén haciendo el aislamiento y no puedan atendernos en los espacios de salud público y privado. Bueno, nos pregunta de estudio nuestra compañera Fernanda Vireni, ¿cómo están los equipos de salud en general? Aquellos, digamos, que han tenido casos de COVID, con cuestiones de aislamiento. Bueno, ¿cómo está en definitiva, digamos, esta merma? Si hay muchos casos, hay pocos casos. Bueno, con respecto al equipo de salud, la mayoría de los que ya fueron positivos ya se han recuperado, cumplen un ciclo similar al de las demás personas, con una diferencia que el día de ayer el protocolo de alta ha sido modificado con respecto a lo que son positivos leves. Ya no hacen 14 días de aislamiento, sino que son 10 días con 48 horas previas a cumplir los 10 días sin síntomas, estarían obteniendo el alta. Pero estoy hablando de positivos leves, ¿no? Los positivos que ya son de un cuadro clínico más complicado, o el contacto estrecho de un positivo que haya dado negativo, tiene que seguir con los mismos protocolos que venían anteriormente dictados. En ese sentido, el personal se va recuperando, se va reincorporando a sus actividades, pero aquel personal que hasta el día de la fecha no se ha infectado, sigue teniendo y mantiene las medidas de bioseguridad al extremo, porque bueno, todos los días y las semanas aparece alguien en el equipo de salud, ya sea tanto en el sector privado como público, que se va infectando. Recordemos que somos la primer línea de batalla y que enfrenta al enfermo en forma directa, y no solo al enfermo, porque nosotros también en los centros de salud, como los consultorios médicos, hoy toda persona que ingrese por la dolencia que sea, tiene que ser considerado y tratado como un paciente sospechoso en lo que respecta a las medidas de bioseguridad, porque sabemos que la mayoría de las personas con COVID no van a tener síntomas o van a tener síntomas muy leves. Y hoy usted puede concurrir a una consulta por un problema traumatológico o odontológico, y eso no quita de que usted no tenga el virus y no manifieste los síntomas que el mismo despiertan las personas cuando son leves o asintomáticos, y que sea un potencial vector de contagio ante una consulta que no es COVID. O sea que en ese sentido nosotros seguimos reforzando y remarcando las medidas de bioseguridad con las que contamos, no solo en Río Cuarto, en la provincia, el país y en el mundo, que es el uso obligatorio del tapaboca, mantener la distancia social de 2 metros, el lavado permanente de manos, la higiene, ya sea con agua y jabón o con alcohol, y sobre todo lo que tiene que ver con las reuniones sociales, y bueno, todavía las familiares no están permitidas, que es donde se pierden estas medidas de bioseguridad, y la gente, por estar en confianza, probablemente deja de usar el tapaboca, no respeta la distancia social, se comparten algunos utensilios de comida, a veces el vaso, seguimos insistiendo con el tema del mate, y que son muy importantes a la hora de transmitir el virus, porque muchas de esas personas, como lo decimos, tal vez cursen la enfermedad de forma asintomática, con leves síntomas, pero pueden contagiar justamente este grupo de riesgo que es al que tendemos a proteger, y eso sean las personas que hoy están ocupando y necesitan una cama, ya sea en el sector común o también en internación de camas críticas, y ni qué hablar cuando entran en respirador, que el promedio de una persona hoy en cama crítica con asistencia mecánica respiratoria anda por arriba de los 25 días. Gracias, doctor, muy amable, gracias por la atención de siempre. No, gracias a ustedes, y bueno, a esperar más a fin de semana a ver cómo vienen marcando los números, y siempre pidiéndole a la sociedad que nos acompañe. Esto es una responsabilidad compartida, estamos en una etapa de distanciamiento con responsabilidad social, y de cómo nos comportemos todos
va a depender el éxito de las medidas que hemos tomado y de todo el sector productivo, empresarial, comercial, industrial, que ha acompañado en su gran mayoría para ver los frutos y poder sostenerlo en el tiempo. La palabra, Fer, de Marcelo Ferrario, secretario de Salud de nuestra ciudad. El día que se conocieron, una merma verdaderamente importante, ya se venía notando, en este caso los 25 casos de ayer, que llega a un total de 5.032 desde el inicio mismo de la pandemia, y con una importante cantidad también de personas recuperadas que han superado la mitad de estos casos. Claro, bueno, excelente, Marce, muchísimas gracias, y agradecerle también al secretario de Salud. Abrazo grande, muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí estaba Marcelo Ferrario, secretario de Salud de nuestra ciudad, con Marcelo Ortiz desde el móvil. Bueno, algunos puntitos importantes, esta baja de casos, esto que ya están percibiendo, pero que esperan percibirlo de mejor manera durante el fin de semana o durante el fin de esta semana, de una baja de cantidad de casos diarios. Vamos a ver si esto se sostiene y estaría siendo el resultado de los 14 días de aislamiento que tuvo nuestra ciudad. Por otro lado, el último dato relevante que dio, y es lo que nos vienen contando de la característica de nuestra ciudad, es que cada uno que ocupa una cama permanece mucho tiempo allí, no 14 días. Dijo, alrededor de 25 días están siendo ocupadas las camas críticas con respirador, y esto hace a la saturación del sistema sanitario y de estas camas tan relevantes para casos críticos. Y por último, lo que se conoció ayer, ¿no? Cuando sos un caso positivo leve, no un contacto estrecho de un positivo, y sos leve, esa cuarentena de 14 días se redujo a 10 por cuestiones protocolares, y tenés que tener 48 horas sin síntomas para el alta. Ya no hablamos de un hisopado negativo como hacíamos antes.